Bien, continuando con la serie Católicos con Doctrina en su episodio 26, hoy vamos a continuar pues este recorrido por nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, el cual fue publicado durante el papado de San Juan Pablo II. Y en esta oportunidad vamos a reflexionar los numerales 94 y 95 que tienen que ver con el tema del crecimiento en la inteligencia de la fe. Ya luego, cada ciertos episodios o cada ciertos numerales, hay como un resumen, el catecismo nos propone un resumen de justamente lo que hemos abordado en los temas vistos. Por ejemplo, este resumen iría desde el numeral 74 hasta el 95. Y eso es lo que va a condensar los numerales 96 al 100. Por eso es que en la imagen que le hace publicidad a este episodio, pues se dice que es del 94 al 100. Antes de iniciar la lectura, porque además son varias y no quiero extenderme mucho, es interesante también entender qué es la inteligencia en estos tiempos, ¿no? Hoy se habla de inteligencias múltiples. Hoy la inteligencia no es como quizás se veía en nuestras épocas de estudio, donde inteligente era el que sacaba 20, 18, 19, y los demás éramos regulares o ya tirando hacia la deficiencia, si eras una persona que reprobabas muchas materias. Hoy se sabe que la inteligencia no está asociada a una calificación ni tampoco está asociada a una sola forma de hacer las cosas, sino que hay inteligencias múltiples. Hay personas que son muy inteligentes, por ejemplo, para la plomería o para la electricidad, y sin embargo puede ser que no tengan estudios académicos. Entonces, en lo que es la inteligencia, yo me atrevería a decir como un preámbulo muy personal, que es sencillamente esa amplitud en el saber. O sea, el saber da inteligencia. Y el saber mucho te pues amplía no solamente tu cultura, tu posibilidad de hablar de cualquier tema con cualquier persona, sino también lo más inteligente de eso es también hacer el discernimiento bajo la mirada de Dios, que tú puedes saber de todo, como decía San Pablo, pero quedémonos con lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues aquello que agrada a Dios. Entonces, ser inteligencia no es aceptar todo, puede ser conocer muchas cosas, más sin embargo, aunque las conozca, no necesariamente todas las apruebo o todas las hago parte de mi vida. Con ese punto preliminar, entonces vamos a iniciar con este número 94 que dirá lo siguiente. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe pueden crecer en la vida de la iglesia y nos propone varias formas. La primera, cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón. Es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Es decir, ya esto lo agrego yo, por eso tenemos dentro de nuestro haber, y no viéndolo como una ciencia, sino como un área de estudio, el conocimiento de las cosas reveladas, justamente, la propuesta es la teología. Pero la teología no es lo que yo interpreto de la fe, es lo que ya tiene mucho recorrido, tiene mucha reflexión, tiene mucha unción desde el punto de vista espiritual, y para eso tenemos como referencia los apóstoles, los padres y doctores de la iglesia, por supuesto el magisterio, y por ende este catecismo entra dentro de ese menú sano de lo que es el conocimiento de nuestra fe. Yo lo estoy estudiando en esta serie con quienes me escuchan. Es un caminar juntos. Yo lo he dicho en otras oportunidades, no he leído todo el catecismo completo, sí he leído muchas cosas de él, pero no lo he hecho de manera disciplinada como esta serie lo está proponiendo, y justamente lo propongo desde ella para yo también poder formarme en mi fe. Otro punto sobre la inteligencia y cómo crecer en la vida de la iglesia, el segundo punto sería cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Divina eloquia, o mejor dicho, la comprensión de las palabras divinas crece con la reiterada lectura. Eso lo decía San Gregorio Magno, es decir, es importante, y yo lo comparto, leer la palabra con frecuencia. Y no solamente lo que nos gusta leer, hay que hacerlo con un método que sea diferente a lo que nosotros queremos hacer. Tiene que haber alguien que nos guíe el método, porque si no, siempre nos quedaremos anclados en las lecturas que nos gustan, en las que nos acomodan a nuestras formas de ser, y no en las que nos interpelan y nos invitan a la conversión. Finalmente, en este punto 94 dirá, cuando la proclaman los obispos,
con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. O sea, aquí es la importancia justamente del tema del magisterio. Ya en el numeral 95, para terminar este punto, dice, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Qué importante es este punto, porque entre la tradición y la escritura no hay contradicción, pero donde puede haberlo, y aquí quizás voy a decir voy a ver cómo Dios me ayuda para decir esto, donde puede haberlo es cuando un obispo, un sacerdote, un párroco, un catequista, desde la figura magisterial, porque recordemos que lo que muchos niños o personas conocen o van a conocer de la doctrina, posiblemente sea lo que tú o yo le demos en toda su vida. Ese mes, ese año, esa semana, ese día que experimentó contigo y que conoció algo de Dios, posiblemente sea lo único que puede llegar a conocer de toda la doctrina. Entonces nosotros, en cierta forma, que nos queremos dedicar a esta labor evangelizadora, siempre entendiendo que el protagonista es Cristo y no nosotros, tenemos una enorme responsabilidad. El magisterio es infalible en el punto de que el Papa tiene un dogma de infalibilidad cuando Jesús justamente pronuncia verdades de fe. ¿Ok? Pero hay aspectos menores que no son dogmáticos o que están dentro de la doctrina, pero no se perciben como un blanco y negro dentro de la vivencia de la fe, pero que hoy por hoy están entrando en un terreno de relativismo muy peligroso. Y ese relativismo muy peligroso tú no lo vas a conseguir ni en la palabra de Dios ni en la tradición, pero sí lo puedes conseguir en esa figura magisterial que, aunque hablemos del magisterio, posiblemente alguien me diga es el Papa, el colegio cardenalicio, la doctrina, lo que cuida la doctrina sagrada de la iglesia, la jerarquía sí, pero también hay figuras, insisto, hay figuras de mucho menor rango como uno, que pueden ser lo único que un creyente llegue a conocer de Dios. Y si tú o yo le decimos a alguien que algo que está haciendo está bien, cuando ni la tradición ni la palabra, o ni la palabra ni la tradición lo dicen, allí seríamos un terrible veneno para esas personas. Entonces, por eso es importante formarse, por eso es importante dedicarle tiempo a estos temas. Ya ahora voy a leer el resumen del 96 al 100 corrido, para no extenderme en las reflexiones, porque si no sería muy largo el episodio. Entonces voy a sencillamente digo el numeral y leo el resumen de esto que hemos visto en esta parte. 96. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. El 97 dice, la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como es el espejo de la iglesia peregrinante, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. En el 98, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. En el 99, en virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, por penetrarla más profundo y de vivirla de modo más pleno. Y en el 100, ya terminando el resumen, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Bueno, ya con este cierre, pues precisamente fíjense que al final lo importante y la gran responsabilidad que tienen el Papa y los obispos, hoy veía una imagen del Santo Padre, el Papa Francisco, arrodillado confesándose, algo que seguramente hará muy regularmente. Y decía, qué bueno es recordar que esto ocurre. Es decir, que por el Papa también hay que orar, que el Papa también comete pecados, pero que es el Papa y que es el ungido de Dios y que conjunto con los obispos son la figura apostólica de nuestra iglesia, son los sucesores de los apóstoles, y que en ellos, por la acción del Espíritu Santo y porque así lo dispuso Cristo, en ellos reside ese don maravilloso de interpretar y de guiar como pastores a todos los miles de millones de personas
que en el mundo creemos en Jesús. No es una tarea fácil, hay que orar mucho, pero también tenemos que formarnos. No quedémonos con poco. Cuando hoy es tan amplio y tan accesible y tan fácil, hacer crecer nuestro conocimiento y nuestro amor por las cosas sagradas. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.